Buenas noches, señores estudiantes. Vamos a iniciar la clase de ahora, que es la semana 10, unidad 6. En la unidad 6 vamos a ver sobre las herramientas de investigación jurídica. Tenemos en las herramientas de investigación jurídica, tenemos la curiosidad, la abstracción y la comprobación. Como podemos observar en el cuadro, la curiosidad empieza como punto inicial. Recuerden que nosotros como seres humanos es esencialmente percibe y curioso. Es la curiosidad que la permite que ésta desarrolle como seres humanos y como hombres de ciencia. Podemos resalta la vista ante el arte, la cultura, la ciencia. La curiosidad constituye también la motivación donde se haya despertado nuestra imaginación. El investigador debe escoger el tema que más le interesa. Aún así, puede ser incluso difícil donde haya sido investigado, que siempre podrá analizarlo desde una perspectiva diferente o estudiarlo con otros métodos o instrumentos. La curiosidad es un elemento que se deriva de la propia realidad existencial del sujeto investigador. En consecuencia, también es del medio sociocultural donde nosotros nos encontremos a nuestro alrededor, en el que se desenvuelven unos a otros factores como el contacto orientador y positivo con algunos tratadistas o con algunos juristas. El que sigue de la curiosidad viene a ser la abstracción. La abstracción, como podemos conocer sus características y particularidades, en principio se puede observar. Primero nace la curiosidad, que es un problema, una situación, una institución donde nosotros, la curiosidad, que es el tema problema de estudio, para luego pasar así a la abstracción, que es cuando el investigador se cuestiona. Y esta puede ser ya de manera directa o con la información recabada, porque sucede que tal o cual fenómeno se encuentran las posibles causas que las ocasionan. Es aquí donde se puede ya elaborar la hipótesis. Ya podemos ir observando y llegar a la hipótesis. En esta etapa más importante y sustancial que de toda tesis, pues el investigador comienza a las preguntas, a cuestionarse, relaciona también con su objeto de estudio, ya capta el tema o el objeto a estudiar. Comienza a elaborar también técnicamente sus hipótesis, es decir, que proyectan ya sus senderos posibles de investigación, en consecuencia a limitar las posibles variables, a comprobar y también sus productos o metas científicos. En esta etapa juega un papel muy importante el investigador y detrás el director de tesis, pues orientará debidamente forma el desarrollo del trabajo de investigación científica, empezando por la elaboración técnica de la hipótesis, ya que de ellas dependerá el resultado final de esta tesis. La que sigue es la comprobación. En este momento es cuando aplicamos las técnicas de investigación de campo, como la que hemos hablado en la unidad 4, que habla sobre las técnicas utilizadas, como es la observación, la entrevista, la encuesta, el test, la lectura científica, el fichaje, la redacción, que todos estos podemos encontrar al aplicar las técnicas, ya que esta información que se obtenga de ellas permitirá validar y desechar la hipótesis. Este trabajo fundamentó a la discusión del trabajo y a la elaboración de los resultados de la investigación. Como les estaba explicando anteriormente, en la unidad 4 hablamos de las técnicas, donde con estas técnicas podemos llegar ya a los resultados de esta investigación.
En esta etapa, donde se puede proceder a realizar una depuración de las variables contempladas en las hipótesis de trabajo, donde se supone la comprobación o descartan ciertos elementos también innecesarios de las variables a las hipótesis. En esta etapa también se trabaja con las técnicas de investigación de campo. Esta determinará la composición y estructura de las hipótesis o preguntas que se han formulado. Es preciso mencionar entonces que estas técnicas adecuadas para saber recolectar la información pertinente para validar las hipótesis. Es aquí donde, utilizando estas técnicas, podemos ya validar las hipótesis que se plantean con el objeto de estudio en materia de la tesis. La tesis o producto científico, tenemos que esta es el resultado de un proceso investigativo. Una tesis o investigación no puede dejarse al azar, ni tampoco la copia o transcripción. Aquí se debe de aplicar adecuadamente las normas APA, como en el transcurso de esta unidad, en el primer trimestre, hemos analizado a fondo las normas APA. Tiene que ser aplicar de acuerdo al número de palabras y especificar el autor, con el fin de proteger los datos del autor. Este es en la mayor cantidad y calidad de información que podamos elaborar, siempre y cuando esta podemos aplicarlo de correcta forma. Elaborar un producto de calidad académico y científico relevante. El siguiente punto son las características de fondo. En ellas encontramos la unidad, la demostración, la profundidad, el producto científico o diferente. Aquí ya vamos mucho más allá de la hipótesis. Ya estamos hablando en concreto de la hipótesis. Esta, como primer punto, que es la unidad que supone la coherencia armónica entre todas las partes de la tesis. Desde el planteamiento del problema, la comprobación de la hipótesis y las conclusiones a las que se arriben. No es posible que, por tanto, obtener conclusiones que no sean consecuentemente de las hipótesis y sus variables. Las mismas pueden demostrarse o descartarse. En la demostración, a diferencia vuelta que la parte medular de la investigación jurídica, esa constituye la debida comprobación y demostración de la hipótesis, ya sea argumentada o empírica. Esta permite que el investigador descubra ya sus características y las relacione como fenómeno estudiado, que de ahí llegarán a las conclusiones de la tesis. La profundidad. En cambio, la tesis debe procurar ir más allá, la esencia misma de un objeto de estudio y no caer en generalidades narrativas. Tiene que ser muy concretos, ya que toda investigación tiene como meta conocer más a fondo el fenómeno, el objeto de estudio, que debe de ser claro y delimitado. Como por ejemplo, al escoger un tema que sea de los delitos y de los cuasi delitos. Como es un tema muy amplio, tenemos que especificar el hurto, que es mucho más específico, o al hablar de los peritos del Consejo de la Judicatura de Loja, ir mucho más delimitado. Podemos estudiar los peritos dactilógrafos o los peritos liquidadores o los peritos en materia en materia ejecutiva. Es más delimitado. El producto científico o diferente. En ciertas circunstancias, esta podemos aparecer mucho más fácil al descubrir la cantidad de problemas a investigar. Pero si se piensa que el valor importante que se debe tener es preciso atender a ciertos criterios de selección. Seleccionar el punto más importante y dirigirse específicamente en esos. Claro, sin desechar los otros puntos, pero ir mucho más profundo en el punto donde nosotros lo colocamos como criterios de selección.
Los tipos de tesis jurídicas. Tenemos la tesis histórico-jurídica, la tesis jurídica comparativa, la tesis jurídico-descriptiva, la tesis jurídico-exploratoria, la tesis jurídica proyectiva y la tesis jurídica propositiva. Un ejemplo general podemos hablar de la acción de protección de la Constitución del 2008 y la fenecida Constitución del año de 1998. La diferencia de esas legislaciones de varios países es contrastando las similitudes y diferencias que existen en el año del 2008 y la del 1998. ¿Qué hablamos ahí? Revisamos y nos centramos en las implicaciones jurídicas sociales. Hablamos primeramente de una tesis jurídica comparativa, al pasar a la tesis jurídica descriptiva, que hablamos de lo social y de lo jurídico o de lo psicológico. La tesis histórico-jurídica. Esta tesis histórico-jurídica es como por hablar antes del matrimonio, que era indisoluble en el derecho romano por Justiniano. Ahora es tomado como un contrato solemne. Esta tesis es aquel que investiga o hace el seguimiento de una determinada institución jurídica desde la trayectoria hasta llegar a los principios de años. Ya sean estas de diferentes nacionalidades o extranjeras. La mayoría de estas tesis inician su estudio desde el derecho romano, como en la mayoría de todas las historias. La tesis jurídica comparativa. Esta tesis busca identificar las similitudes, como es la acción de protección del año del 2008 con la de 1990, del 1998. Las legislaciones comparadas. Hacer una comparación no de Latinoamérica, hacer una comparación extremada con países europeos. Busca identificar las similitudes y diferencias que podemos encontrar en normas jurídicas e institucionales. Es muy importante realizar este trabajo, como les dije anteriormente, que no sean latinoamericanas, dado que la mayoría de las legislaciones de estos países siempre suelen ser similares. La tesis jurídica descriptiva. La tesis jurídica descriptiva esta es necesario, en primer lugar, conocer el método analítico y aplicarlo. Se busca recoger todos los datos posibles acerca de esta norma o de institución jurídica. Como, por ejemplo, las medidas cautelares en materia penal, donde primeramente se debe realizar el estudio jurídico crítico de cada una de ellas, dentro de las leyes, jurisprudencia, hasta de tratados, las clases de juicios a los que se operan y finalmente el Código Orgánico Integral Penal. Cómo se va desprendiendo poco a poco y llega hasta en este caso, hasta el código. La tesis jurídica explorativa, esta tiene por objeto investigar en forma muy amplia y general un problema jurídico. Se deberá hacer más hincapié a sus aspectos más importantes, pero sin llegar a explicar su esencia, pues hay que tener en esta tesis servir de base para otras investigaciones u otros investigadores. La tesis jurídica proyectiva. La tesis jurídica proyectiva, esta vuelta, como su nombre lo indica, la tesis jurídica, determinar claramente una meta o un fin, llegar hasta la meta, llegar hasta su objetivo, determinando que la realiza teniendo como realidad histórica al que se desenvuelve, pasando por lo anteriormente dicho. La tesis jurídica propositiva. Esta es muy importante, ya que esta tesis aporta mucho al investigar los legisladores que pueden llegar
a identificar el error legal de que haya incurrido el legislador. Por eso es de mayor satisfacción que entrega al investigador, pues en forma fundamental se trata de evaluar la actualidad, plenitud, pertinencia de la legislación para luego recoger sus falencias, proponer un proyecto viable de reformas legales que sea recogido por el Congreso Nacional para subsanar el vacío del legislador. Muchísimas gracias, espero les sirva. Que tengan ustedes una buena noche.